Continuamos en el programa de doctorado en teología, curso Apologética Cristiana. Les habla su anfitrión, profesor de teología escatológica, doctor honoris causa en leyes eclesiásticas, doctor honoris causa en psicología humanitaria, obispo cristiano Martín Rodolfo Serrutino Mauri, teniente de la Goitía Sabino Cosilia Alvariño I, para la edición en español del programa de doctorado en teología del World Council of Good on Planet Earth. En cuanto a la teoría, la apologética en contra de la simple teoría de la evolución, decíamos que el hombre es un ser racional, es un ser moral, que tiene un lenguaje complejo, que consciente, comprende, toma, absorbe y replica el sentido de lo bello, que es, entre otras cosas, un ser político, también un ser religioso. Son muchas más, pero solo estas 6 evidencias nos diferencian de los animales. Al ser un ser racional, el hombre tiene libre albedrío, es capaz de determinar situaciones, mas los animales actúan y responden por instinto. Al ser un ser moral, el hombre, el humano, el adámico, es capaz de distinguir entre el bien y el mal y tiene una conciencia que le aprueba o le castiga según su comportamiento. El ser humano tiene un lenguaje complejo y una capacidad simbólica de la que carecen los animales. Solo el hombre puede expresarse en un lenguaje complejo y sumamente desarrollado. Jack Fincher expresa: el cerebro humano está programado genéticamente para expresarse mediante el lenguaje. El ser humano comprende, consciente, absorbe, replica el sentido de lo bello. El sentido de lo hermoso no se encuentra en el órgano, sino a través del órgano. El ser humano es un ser político. El hombre establece organizaciones sociales y les fija pautas de convivencia y pautas evolutivas, pautas con un fin, visión, misión, acción. Las desarrolla, las modifica, las destruye, las cambia, establece criterios y normas. Es un ser religioso. Solo el hombre se da cuenta de que existe lo sobrenatural. Puede vivir en lo sobrenatural porque tiene espíritu, mas no los animales ni las plantas. No poseen espíritu. Los animales son alma viviente, mas no poseen espíritu. Entonces, tenemos una validación muy fuerte en contra de la simple teoría de la evolución. ¿Fue Jesús realmente un ser histórico? ¿Es una intervención de alucinados del primer siglo de la era cristiana? ¿Y cuáles son las evidencias de su existencia terrenal? Las dudas acerca del Jesús histórico se tornan más radicales a partir de la publicación de las obras de un reconocido teólogo alemán llamado Rudolf Bultmann, B-U-L-T-M-A-N, nacido en el año 1884 y fallecido en el año 1976, hace apenas medio siglo. Quien estudió en las universidades de Marburgo, Tubinga y Berlín, quien en algunas de sus obras atacó la historicidad de Jesús e hizo un llamado a quitarle al Nuevo Testamento todos los mitos que le fueron incorporados por la Iglesia primitiva. Este proceso se conoce como demitologizar. Sus obras más importantes fueron Nuevo Testamento y mitología, Jesús, creer y comprender.
Sus ideas más importantes en este sentido fueron que, todo muy marxista esto, sus ideas más importantes fueron, se puede pragmatizar, ahora no podemos saber nada acerca de la vida y personalidad de Jesús, debido a que las antiguas fuentes cristianas no demuestran ningún interés en ninguna de las dos cosas, y además son fragmentarias y con frecuencia legendarias. Según él, no existen otras fuentes acerca de Jesús. Son todas falacias igual. Pero hay un adagio que dice, miente, 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 que algo quedará, muy típico del marxismo. Para conocer del Jesús histórico, debemos eliminar del Nuevo Testamento todos los mitos incorporados allí por los seguidores primarios, denominados su comunidad de fe. Eliminar los mitos de aquellos los dichos de aquellos que estuvieron in situ, face to face, cara a cara con Jesucristo. Qué ideas las de este señor Rudolf Bultmann, hereje y no renacido de nuevo, humano sin renacer nuevamente que era. Otros, incluso más temerarios, afirman que los cristianos primitivos solamente habrían registrado las tradiciones de un ser ficticio llamado Jesús para satisfacer sus deseos de un Mesías y un Salvador, una estupidez gigantesca. Pero lo afirman quienes no son renacidos de nuevo, quienes no pertenecen a la familia de Dios, quienes no tienen el Espíritu Santo dentro, se comportan conforme el príncipe de la potestad del aire que opera sobre los hijos de desobediencia, sobre los que no obedecen en su conciencia a los mandatos divinos. También algunos muy temerarios, basamentados en estas tres obras, que las toman como si fueran palabra indiscutible, obras de Rudolf Bultmann, Nuevo Testamento y mitología, Jesús y creer y comprender. Llegan a decir que Jesús fue solo un invento de la imaginación de celosos cristianos y que nunca existió. ¿No les parece un pensamiento de demonio expresándose a través de humanos adámicos que resisten la realidad de la existencia de un creador? Creemos en Jesús como personaje histórico debido a que creemos en el testimonio de aquellos que realmente se relacionaron con él. Pero surgen inmediatamente dos problemas: la fidelidad de los escritos por un lado y la credibilidad de los autores por otro. El escritor Will Durant dice: ¿cómo podrían los hombres que dieron el testimonio haber inventado un ser histórico como Jesús? Aparte de los pormenores que existen, la pormenorización de la existencia de Cristo y los registros, los anales históricos más allá de lo que escribieron los cristianos. Y también suele decir que unos pocos hombres sencillos hubieran inventado en una generación una personalidad tan poderosa y atrayente, una ética tan sublime y una visión tan inspiradora de hermandad sería un milagro aún mucho más creíble que cualquiera de los que se registran en los evangelios. En palabras del escritor Will Durant. Busquemos algunas evidencias en favor de la historicidad de Jesús. La integridad de los escritores, por ejemplo. El teólogo Bruce F. Bruce dice que la evidencia en favor de nuestros escritos del Nuevo Testamento es mucho mayor que la evidencia para muchos de los escritos de autores clásicos, cuya autenticidad nadie sueña con poner en tela de juicio. Los documentos son históricamente exactos, los bíblicos. No contradicen la historia. Los nombres de gobernantes, reyes, tetrarcas y sacerdotes se dan con precisión. Las evidencias de las apariciones, por ejemplo, tomemos varias citas bíblicas. Mateo, capítulo 28, verso 1 al 10,
Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 11 al 18, que habla más o menos lo mismo que Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 9 al 11, Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 34, que habla lo similar a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8, siendo distintos autores y distinto tiempo, distintos años. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 13 al 55. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 19 al 25. Y luego les daré 5 o 6 más. La evidencia de la transformación. ¿De qué manera se puede explicar el cambio en las vidas de Pedro, de Saulo y el resto de los discípulos sin la resurrección, sin un poder sobrenatural que llamara de muerte a vida, de un espíritu amortecido como tienen aquellos descendientes de Adán, que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador? Pueden tener un intelecto muy lúcido, un cuerpo muy sano, pueden tener emociones muy equilibradas, pero su espíritu no está regenerado. Una ley de la psicología es que la mente humana no se transforma de la noche a la mañana. La evidencia de la expansión, el rápido crecimiento del cristianismo mismo constituye una evidencia clave que sustenta su origen sobrenatural. Traigamos a colación algunos textos bíblicos más. Evangelio según San Juan, capítulo 20, verso 26 al 29. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 1 al 23. Carta a los hermanos de Corinto, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 6. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 1 al 9, que habla lo similar a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8. Recordemos que estamos en la materia de apologética cristiana del programa de doctorado en teología del World Council of Good on Planet Earth para su edición en idioma español. Próximo video estaremos indagando algunos interrogantes que suelen plantear en contra de Dios y de su existencia y de su naturaleza. ¿Dios es bueno? ¿Y qué pasa con el mal y el sufrimiento? ¿Y por qué lo permite? Nos vemos en el próximo video. Bueno, otra vez lo mismo.